Ya, muy buenas tardes, jóvenes. Vamos a continuar con sus clases teóricas. Hoy día iniciamos las clases teóricas de dermatología, ¿no? Entonces, por una cuestión de horario, hoy día he cambiado con el doctor Linares. Yo voy a hablar sobre terapia dermatológica. El doctor Linares ya mañana hace su clase de piel normal, ¿ya? Entonces, vamos a hablar un poco sobre terapia dermatológica. Bueno, ustedes saben, ya todos conocen que han hecho ya unas prácticas conmigo, la principal función de la piel es la función barrera, ¿no? La piel actúa como una barrera selectiva, evitando la pérdida e impidiendo el ingreso de agua, electrolitos, proteínas y otras moléculas. O sea, es selectiva, ¿no? Puede ingresar de acuerdo cuando la piel lo determine. La función barrera está localizada fundamentalmente en el estrato córneo. Las alteraciones de esta capa alteran la permeabilidad de la piel. Por supuesto, cuando se altera la capa córnea, prácticamente se pierde la función barrera, ¿no? Esto es un concepto muy importante a tener en cuenta. La capa córnea ha sido comparada con una pared de ladrillos, ¿no? En las que estos son los corneocitos y el cemento son los componentes del espacio intercelular formados por lípidos fuertemente hidrófobos y otros relacionados a células cornificadas, que son los corneocitos, que son hidrófilas, formadas por el complejo queratina-filagrina, ¿no? Entonces, la combinación de estos dos compartimientos resulta como una barrera contra sustancias hidrófilas e hidrófobas. Eso es muy importante, este concepto que más o menos se traduce en esto, ¿no? Entonces, el manto hidrolipídico, hay un factor hidratante natural, la bicapa lipídica, ahí está, intercelular, y los corneocitos que están formados por queratina y filagrina. Todo esto hace que, ¿no?, la piel sea muy impermeable prácticamente, ¿no? Barrera cutánea, el manto hidrolipídico, ¿ya? Como una especie de cemento y ladrillos, ¿no? Todo esto se va formando, esto es la epidermis, ¿no? Todo esto está bien cohesionado, donde está la capa córnea, y esta capa córnea es la que cumple la función barrera, ¿no? Ahí está el modelo de muro de ladrillos, ¿no? Miren. La epidermis, el estrato córneo, donde estos son lípidos, ¿no? Y estos son sustancias, las proteínas filagrina, queratina, hidrófobas, ¿no? Hidrófilas, al contrario. Entonces, todo esto produce una envoltura de lípidos, el corneocito, y un esqueleto de proteína. Entonces, esto es lo que genera la barrera cutánea. La superficie cutánea se comporta como una capa impermeable, sin embargo, presenta territorios de fase fluida que permite la penetración de agua en los corneocitos, ¿no? La barrera cutánea se hace más permeable por causas como la hidratación, trauma, enfermedad, disolventes grasos, vehículos de medicamentos, uso de detergentes o jabones que alteran su constitución. Una cosa muy importante, jóvenes, cuando estamos, siempre ustedes anoten las palabras claves, ¿no? Bueno, no es bueno, yo normalmente no doy la clase, ¿ya? ¿Por qué? Porque se supone que los alumnos deben venir a la clase y nosotros damos la explicación y ustedes anotar palabras claves, ¿no? Como barrera cutánea, ¿no? Después el modelo de ladrillos de la piel, de los corneocitos y de la piel. Y este concepto, ¿no? La barrera cutánea se hace más permeable por casos como cuando hidratamos a la piel, ¿no? Entonces se vuelve más permeable, deja pasar sustancias. El trauma, por supuesto, ¿no? El trauma quitamos prácticamente a veces con una herida, en la capa córnea, se pierde la función barrera. La enfermedad, cuando por ejemplo hay una enfermedad como, por ejemplo, la dermatitis atópica, en la dermatitis atópica está bien alterada esas proteínas de la filagrina con la queratina. Entonces ahí falta la filagrina, por lo tanto la función barrera se pierde, sale más agua, ingresan sustancias que al final se convierten en alergenos y que van a generar toda una respuesta inmunológica que llamamos dermatitis atópica. Los disolventes grasos también alteran cuando uno le agrega grasa, trata de limpiar toda esa capa lipídica. Entonces el agua, el líquido puede penetrar más fácil, ¿no?
vehículos de medicamentos. Hay vehículos grasos o hidrófilos que hacen que también pueda alterarse la función. El uso de detergentes o jabones. Ya ustedes saben que los detergentes o jabones alteran la constitución de la barrera. ¿Por qué? Porque retiran la capa grasa que hay en la piel. Ese manto hidrolipídico que de una u otra forma protege la piel, se altera con los detergentes y jabones, ¿no? Eso es muy importante tener en cuenta. Ahora, es importante la absorción cutánea de medicamentos. ¿Cómo se hace esto? En la absorción de fármacos a través de la piel debe considerarse lo siguiente. La absorción cutánea está en relación directa a la extensión de la piel a tratar, ¿no? Si nosotros tenemos una piel más extensa, por lo tanto en esa piel extensa va a absorberse mejor, ¿no? Porque es mucho más extensa. En un área corta o pequeña, la absorción va a ser menor. En relación inversa al grosor de la piel. Por ejemplo, la piel es gruesa en la palma y en las plantas. Nosotros queremos que ingrese un medicamento por ahí, va a ser más difícil, pues, porque tiene una capa de córnea muy gruesa. A diferencia, por ejemplo, si uno evalúa el párpado, ¿no? El párpado es muy delgadito, tiene una capa córnea muy delgadita, entonces fácilmente va a ingresar medicamentos en esa zona. Una piel erosionada o dañada permite una mayor absorción. Obviamente una piel alterada, como ya les dije, dermatitis atópica, dermatitis de contacto, va a hacer que los medicamentos penetren mucho más rápido. Y la elección del vehículo, que es fundamentalmente la penetración de un fármaco, ¿no? Si el vehículo es graso, va a haber mayor penetración, más rápidamente va a penetrar el medicamento a través de la piel. El medicamento elegido también, ¿no? Tenemos que ver que el medicamento elegido, la concentración, definitivamente, uno de mayor concentración va a absorberse mejor, ¿no? Coeficientes o sea, ya acá hay cuestiones bioquímicas de los medicamentos, ¿no? Coeficiente de partición, coeficiente de difusión, la liposolubilidad. Mientras más liposoluble sea, va a absorberse mejor. El tamaño de la molécula, la forma de aplicación, son factores importantes en la absorción. Factores que favorecen la absorción, dice. Si eliminamos el manto lipídico mediante el uso de solventes que retiran los lípidos, la absorción va a ser mayor, ¿no? Va a favorecer. O sea, quitamos esa capa lipídica que evita que haya fácilmente ingreso de sustancias. Desnaturalización de los corneocitos o eliminación de la capa córnea mediante queratolíticos, jabones y detergentes. Por ejemplo, cuando a veces usamos una sustancia como el ácido salicílico entre el 5% al 10% es queratolítico, es decir, va a retirar la capa córnea, que es la capa más importante de la función barrera. Por lo tanto, va a permitir una mayor absorción. Los jabones, que ya saben, tienen efecto detergente, quita la capa hidrolipídica. Metabolismo enzimático de medicamentos. Hay medicamentos que tienen enzimas que van a permitir el mayor ingreso, es como que es una llave para poder ingresar, ¿no? Oclusión con plásticos que favorecen la humectación. Cuando uno tapa la piel, ya sabemos que por la piel siempre hay una pérdida de agua, ¿no? Una pérdida de líquido. Entonces, ¿qué está favoreciendo? Una humectación. O sea, ese líquido que debe perderse se queda. Y al quedarse, humecta la piel. Y al humectar, prácticamente la absorción es mayor, ¿no? Eso se llama la cura oclusiva, que vamos a comentar posteriormente en algunas enfermedades. Y obviamente si hay una vasodilatación cutánea, va a permitir mayor flujo sanguíneo, entonces la absorción va a ser mayor definitivamente, ¿no? Parámetros generales del tratamiento tópico. En el logro del éxito terapéutico tópico debe considerarse la dosis, ¿no? Debe adecuarse a la enfermedad y al paciente a tratar. Las concentraciones muy altas o muy bajas, las aplicaciones frecuentes o insuficientes pueden llevar al fracaso. Normalmente, cuando tratamos la piel con una crema, como ya hemos hecho en la práctica, más o menos la frecuencia es 1 a 2 veces al día, ¿no? No usamos cada 8 horas, cada 6 horas generalmente. ¿Por qué? Porque es suficiente, la capa córnea funciona como un depósito. Ingresa a la capa córnea y de ahí va absorbiéndose lentamente a través de la epidermis. Y obviamente dosis altas pueden hacer que se absorba, que llegue más medicamento a la zona tratada.
La barrera cutánea, definitivamente, ¿no? Es muy importante, por ejemplo, las enfermedades que la alteran en forma variable, algunas aumentan el grado de queratinización, por ejemplo, la psoriasis, ¿no? Ahí se ve una capa muy gruesa, hay una hiperkeratosis, como ustedes ya saben, ¿no? Ahí por eso es una placa eritemato escamosa, una escama muy gruesa que obviamente no va a ser fácil para que ingrese un medicamento a esa piel. Entonces, ¿qué tenemos que usar? Quitar esa capa córnea a través de unos queratolíticos, ¿no? Y otras cuando la quitan, como en la dermatitis de atópica, donde prácticamente no hay capa córnea, está muy alterada esa piel y la absorción va a ser mucho mayor, mucho mayor. Variación anatómica. La piel ofrece gran variación regional, existiendo áreas donde es muy delgada y otras muy hiperkeratóxicas. Ya les dije el ejemplo de los párpados y de las palmas o plantas, ¿no? La hidratación favorece la penetración de los medicamentos. Se puede recurrir al uso de materiales oclusivos, ¿no? Yo les dije, tapando una lesión con un plástico va a haber mejor, con eso hacemos una hidratación y va a haber mejor absorción. O vehículos oclusivos lipofílicos, es decir, si ponemos sustancias un poco más grasientas, ¿no? O sea, más lipofílicas, como los ungüentos, que van a hacer que la piel se humedezca antes de usar el tópico, ¿no? Entonces, esas sustancias que tienen, por eso les decía, si tenemos un vehículo lipofílico, la absorción va a ser mejor, ¿ya? Y el vehículo, ¿no? Igual, les decía que el vehículo es importante para poder realizar una mejor absorción. Vehículos lipídicos van a hacer que ¿no? Por eso hay sustancias que tienen cremas o ungüentos, va a haber se va a mejorar la absorción. La frecuencia, ya les dije, es variable, ¿no? Estará en relación con el fármaco concentración, la micronización, vehículo, tipo de loción y extensión de la misma. La frecuencia varía de una a varias veces al día. Al aumentar la frecuencia puede llevar a taquifilaxia, sobre todo si se usan corticoides. ¿Qué significa taquifilaxia? Taquifilaxia es el acostumbramiento de la piel a un determinado medicamento. Si usamos corticoides 3 o 4 veces al día, en una semana, 10 días, este corticoide ya no va a tener una respuesta farmacológica adecuada, porque genera un acostumbramiento de la piel y va a haber el fenómeno de taquifilaxia. Entonces, los corticoides se usan solo entre 2 a 1 vez al día, no debe usarse más. El estrato córneo actúa como un reservorio, ya les dije, y permite el paso gradual de medicamentos por tiempos prolongados. Por eso es importante la buena fricción para que penetre al nivel de la capa córnea. Y acá está, ¿no? La técnica de aplicación. Muy importante, se puede aplicar productos en forma de toques, masajeando o frotando para que pueda penetrar mejor el producto, lo que va de acuerdo a la lesión a tratar. En algunos se recomienda hidratar previamente la piel antes de aplicar el tópico. Entonces, cuando ustedes apliquen una crema, le tienen que decir al paciente pues que agarre un poco de crema y se friccione. Es decir, tiene que haber una fricción. Esa fricción produce como una especie de calentamiento en la piel y después produce vasodilatación. Inclusive eso puede ayudar a que haya una mayor penetrabilidad de la piel. Lo importante es que esa fricción hace que el medicamento llegue a la capa córnea. Y en la capa córnea, ahí queda como un reservorio y de ahí va absorbiéndose lentamente a través de la epidermis hasta llegar al objetivo, ¿no? Que es generalmente la epidermis o la dermis, donde está el problema. Sebastián, Sí, Sebastián, doctor. ¿me escuchas? Sebastián, ¿me escucha? Sebastián, Sí se lo escucha, doctor. Sí se le Sí, escucha, doctor, se doctor. le escucha. ¿qué pasó con Sebastián? ¿No está? Bueno, Sí, están no, doctor, escuchando, pero ¿no? parece que su micrófono está Ya, mal. está, a ver, está Arlet, está Arlet, ¿no está? ¿Está Stephanie? Sí, doctor, presente. Ya, muy bien, Stephanie. ¿Se escucha, Stephanie? Sí, doctor. Ya, ya, ¿alguna pregunta hasta acá? Ya, bueno, ninguna, ¿no?
Entonces, por favor, palabras claves, ya les dije, ¿no? Terapia dermatológica es importante la barrera, la función barrera, ¿no? Todo lo que mejora la absorción, ya hemos hablado, ¿no? El vehículo, la dosis, la concentración, todo eso es importante. Puede venir una pregunta de esas durante el examen, ¿no? Peter. Peter. Bueno, vamos a continuar entonces, ¿no? Vamos a continuar con el tratamiento dermatológico. Entonces, jóvenes, con esos conceptos teóricos, esta es una clase muy teórica, ¿no? Pero tienen que saber los conceptos. El tratamiento de las enfermedades no solo demanda de conocimientos teóricos, sino que requiere del sentido común y experiencia del médico. Esto es muy importante, jóvenes, ¿no? No solo es saber como genios, sino el criterio del médico, cómo manejar esos conocimientos. Por eso le digo, esto es un arte. La medicina ya saben que es una ciencia y un arte, como les dije en la mañana al grupo. La ciencia es todo el conocimiento que hasta en los libros, en las revistas científicas, ¿no? En lo que nosotros los médicos les damos, ¿no? Parcialmente, porque siempre clase hecha y clase revisada, ¿no? Porque pueden ampliar los conocimientos. Y el arte es cómo llega ese conocimiento al paciente. Eso se llama sentido común y experiencia, por supuesto, que esa experiencia se va ganando poco a poco, desde que ustedes ya hacen sus prácticas, ojalá que el año sea presencial, ya van adquiriendo experiencia, ¿no? Cómo los colegas manejan a los pacientes, ustedes van a hacer, de repente, cuando sean internos, ya van a manejar a pacientes. Y, obviamente, donde es la prueba de fuego, siempre yo les digo, es el serum, donde ya no son estudiantes, ya son médicos. Y cuando sean médicos, ahí vamos a ver todo el conocimiento que ustedes tienen y si aprovecharon o no este tiempo de clases o de labores en la universidad. El éxito de una terapia descansa fundamentalmente en 3 pilares, como ya siempre les digo. El diagnóstico, ¿no? La elección de la terapia que vamos a dar y las indicaciones, ¿ya? El diagnóstico es muy importante, ¿no? Ya ustedes saben, ya esto es como historia clínica, saben ya igual que yo, en el diagnóstico debe considerarse siempre cuando tenga una enfermedad, y hay que pensar en la teología, ¿no? Por teoría, ustedes saben que todo tiene una causa, o sea, hay un dicho que dice, no hay efecto sin causa. Entonces, generalmente la gran cantidad de enfermedades tiene una causa. Algunas enfermedades raras a veces no se conoce la causa exacta, como las enfermedades autoinmunes, las enfermedades autoinflamatorias, pero cada vez se encuentran a veces las causas ya con los estudios biomoleculares, PCR, algo que antes no se sabía, ahora ya se conoce, ¿no? Las causas. O también pueden ser las causas. A veces hay varias causas que tienen que ver, ¿no? Hay una policausalidad en muchas enfermedades. Pero eso es buscar la etiología. Por ejemplo, en la mañana hicimos unas prácticas que he hecho casi con todos ustedes,
¿no? Por ejemplo, cuando ya ven que hay algo que parece hongos, ya están pensando en los hongos que pueden estar produciendo eso. Ya ustedes tienen que pensar, y de acuerdo a eso van a indicar qué exámenes van a hacer, ¿no? Pero tienen que pensar, pero para pensar eso tienen que conocer, tienen que saber, tienen que leer, tienen que estudiar, tienen que revisar sus básicas. Insisto, hay que revisar básicas, ¿ah? El estado evolutivo, ¿cómo está esa lesión? Si es un cuadro agudo, es un cuadro subagudo o es un cuadro crónico, como vamos a ver en muchas enfermedades, ¿no? Que son a veces agudas, ¿no? Que están en el momento, duran una semana, 2 semanas, subaguda cuando pasa un poco más de eso, y crónico generalmente cuando ya pasan más de 6 semanas, 8 semanas, ya se vuelve crónico. La localización es muy importante, ¿no? ¿Dónde está? Eso se llama la topografía. La extensión, si está está localizada o si está diseminada, ¿no? Si es simétrica o no es simétrica, y el número de lesiones. Es decir, eso es la semiología, ¿no? La semiología. El que maneja semiología, no solo de la piel, maneja la semiología en general, va a ser un ducho en medicina, ¿ya? Así sea cirujano, porque muchos dicen, yo en cirugía no necesito saber. Un buen cirujano tiene que ser buen clínico también. Para poder llegar a un buen diagnóstico, hace la parte quirúrgica y después hace, porque siempre hay una prequirúrgico, un quirúrgico y un postquirúrgico. Pero si es buen clínico, va a saber manejar mejor ese acto operatorio. Si no es buen clínico, a veces se le va a ir de la mano el paciente. Las complicaciones, ¿no? Siempre importante ver qué complicaciones tiene este paciente. Muchos pacientes, lamentablemente, ya vienen con tratamientos, ¿no? A la consulta. A veces van a la farmacia, van a la comadre, al amigo, y se compran, ¿no? Por cuenta propia. Y muchas veces ya las lesiones se complican. Entonces, a veces no vemos exactamente la lesión elemental, sino vemos las complicaciones, o sea, lesiones secundarias a veces, ¿no? Entonces, importante eso, preguntar las complicaciones, qué pasó, qué usó, dónde fue, si fue a otro colega. Yo siempre les digo, tráigame la receta en lo posible para ver qué le han dado, si le dieron adecuadamente algo o de repente no. Los tratamientos recibidos, ¿no? Ahí vemos qué tratamiento recibió el paciente. A veces reciben tratamientos que no son adecuados y pueden alterar la enfermedad original. Las técnicas de aplicación utilizadas, qué se hizo al paciente, de repente se le hizo algún procedimiento, igual los horarios, la frecuencia, la edad del paciente, el tipo de lesión, ¿no? Entonces todo eso es semiología y examen clínico. La elección de la terapia se basa en los efectos químicos, físicos y farmacológicos del medicamento, ¿no? El diagnóstico dermatológico e integral del paciente. Las enfermedades cardíacas, renales, infecciosas, gastroentéricas, psiquiátricas pueden ser un impedimento para el uso de algunos medicamentos, sobre todo los de uso sistémico. Entonces ustedes tienen que verificar eso, ¿no? ¿Qué problema tiene el paciente? Si el paciente tiene, imagínense que tiene un problema cardíaco que va a impedir, o un problema hepático, ¿no? Por ejemplo, que nos va a impedir utilizar algún medicamento de metabolismo hepático, como en la mañana vimos de repente un azol, una itraconazol, un fluconazol. Entonces, la importancia de investigar qué comorbilidades tiene el paciente. Y eso se debe anotar exactamente, porque la historia clínica no es solo para el que la hace, es para todos los que pasen por ahí, para los médicos, para los residentes, para los internos. Por eso que la historia clínica tiene que estar bien clara, bien precisa, ¿ya? Muy bien. Las indicaciones juegan un rol importante, ¿no? Una mala técnica de aplicación, una exageración de la frecuencia, un horario inadecuado, nos puede llevar a una respuesta no deseada, ¿ya? Entonces, el fracaso terapéutico resulta de un mal diagnóstico o una elección equivocada del producto o de indicaciones inadecuadas. Por supuesto, si uno hace un mal diagnóstico, ve que ahí hay hongos, pero hace un diagnóstico de alergia, le va a dar pues un antihistamínico que al final no le va a hacer nada. Y va a hacer que el paciente empeore, de repente se infecte, ese hongo se infecte y termine con un problema de una celulitis o de repente una sepsis y de repente un shock séptico y hasta se puede morir el paciente, ¿no? Entonces, cuán importante es tener un buen diagnóstico.
El diagnóstico tiene que ser lo más preciso posible. ¿Por qué? Porque de eso depende la elección de la terapia, ¿no? La terapia, y de acuerdo a eso, dar las indicaciones correctas. Demos las indicaciones correctamente. Escribamos las indicaciones correctamente. Por favor, no hagan indicaciones con una mala letra, porque eso depende de esas indicaciones que el paciente cumpla o no cumpla su tratamiento en forma adecuada. La terapia dermatológica comprende, ¿no?, el régimen higiénico-dietético, la terapia tópica, la terapia sistémica y el tratamiento de procedimientos, que pueden ser quirúrgicos o algunos otros procedimientos. ¿Está ahí Sebastián? Sí, doctor. ¿Me Ya. puede escuchar ahora? Sí, está bien. Ya, bueno. Entonces, continuamos, ¿no? ¿Se está escuchando? Sí, doctor, todo bien. ¿Se Ya. escucha bien? Entonces, la terapia dermatológica comprende el régimen higiénico y dietético. Ya les dije, para mí esto es muy importante. Y después ya el tratamiento propiamente dicho. En el régimen higiénico y dietético, que yo creo que esto es muy importante, porque esto nos va a veces evitar, puede ser la causa de las enfermedades. Entonces, cuando den su tratamiento, siempre vean qué jabón usa el paciente, ¿no? O sea, cáncer de pulmón. y a veces están usando jabones, carambas, que tienen mucha fragancia, jabones muy, muy fuertes. Entonces, ¿en qué va a terminar ese paciente? En una piel recontra, seca, serótica, y a veces se inflama, eso se llama dermatitis. Entonces, ¿por qué? Porque está usando un jabón. Ahora hay una moda, ¿no? Si ustedes se fijan, hay una moda que es el uso de champús, jabones antisépticos, ¿no? Ahí tenemos cantidad de jabones: Neco, Protex, Carbólico, Seibar, Kaufman, Aval. Entonces, todo lo que diga jabones germicidas, por favor, no es correcto utilizar para la piel, salvo excepción, ¿no? ¿Por qué? Nosotros utilizamos los jabones para retirar grasa. Esa es la función de un jabón o un champú. Eso se llama acción detergente, emulsificante o saponificante, ¿no? Eso es a todo nivel, ya sea jabones de tocador, porque los humanos usamos jabón desde tocador. Para la ropa es el jabón de ropa. Al jabón de tocador le llaman, nosotros en Arequipa o en todo el sur le llamamos jaboncillo. En Lima no utilicen ese término, porque en Lima no conocen el jaboncillo. Ellos llaman jabón de tocador, y en otros sitios también es mejor decir jabón de tocador, que es el jabón personal. Entonces, el usar jabones germicidas, ¿qué involucra?